Bueno, muy bien. Entonces, habiendo hecho esa introducción así muy general a lo que vamos a trabajar en esta clase, nos metemos de lleno a pensar esta diferencia, ¿no?, entre las perspectivas adaptativas y las perspectivas transpositivas. Vamos a ver algo que me parece importante como diferencia. La perspectiva adaptativa tiene mucho que ver con la práctica profesional y con la naturalización de presupuestos de la práctica profesional, en tanto que la perspectiva transpositiva, si bien recupera el análisis de obras, de guiones, resultados de la elaboración de obras previas, preexistentes, es decir, que trabaja sobre objetos empíricos, sobre experiencias de otras y otros autores, guionistas, al mismo tiempo se conecta con una perspectiva de estudio teórico, académico. Y eso nos parece interesante porque se vincula a dos diferencias que son importantes señalar, que es la diferencia entre una perspectiva fuertemente normativa, que va a caracterizar la perspectiva adaptativa, respecto de una perspectiva más bien descriptiva, y en todo caso una perspectiva que podemos conectar con la expansión de posibilidades de lo que como guionistas, nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, podemos realizar al momento de tomar una obra preexistente, ¿no? En nuestro caso trabajamos con un cuento. Decíamos que ustedes van a elegir un cuento y en conjunto van a desarrollar a partir de ese cuento un guión audiovisual. Ahora, fíjense que estas dos posiciones, decíamos, involucran diferentes posicionamientos estéticos, diferentes posicionamientos ideológicos, y cuando hablamos de lo ideológico podemos hablar de lo político, desde luego, pero también lo estamos pensando de manera más amplia, que involucra una posición frente a los fenómenos. Entonces, cuando nosotros decimos que la perspectiva adaptativa conlleva una posición fuertemente normativa, valorativa, de jerarquización, estamos hablando de ideologías. Entonces estamos diciendo que, por ejemplo, desde la perspectiva adaptativa, se nos va a decir que hay obras mejor adaptadas que otras, o hay obras que traicionan una esencia, un espíritu, que hay cuentos inadaptados, es decir, hay cuentos que serían inadaptables a lo audiovisual, y cuando dicen inadaptados es casi como inadaptado social, ¿no? Como que con esos no se puede, ¿no? Después vamos a ir viendo cuáles son los que se supone que no se puede, pero cuando dicen que no se pueden, ocurre algo muy raro, que es que ya hay casos, ¿no? De no se puede adaptar Las babas del diablo, de Cortázar, y existen diálogos con esa obra. Y es allí donde tenemos esta diferencia entre la perspectiva normativa y una perspectiva descriptiva, que tiene más que ver con ofrecer potencialmente opciones para la escritura de proyectos transpositivos de características estéticas diferentes, que es lo que a nosotros nos interesa en términos de la propuesta pedagógica y también de una propuesta política que tiene que ver con la diversidad. Entonces decimos que tiene efectos prácticos, teóricos, y que además se vinculan a perspectivas didácticas diferentes. Nosotros dijimos que partimos de autores de libros de guión que enseñan a escribir guiones a guionistas que parten de obras previas, ¿no? Entonces hablamos, por un lado vamos a tomar la propuesta de Linda Seeger, que tiene un libro en particular que se llama Cómo escribir guiones a partir de obras previas. A ver, denme un segundo que voy a chequear ese dato. Denme un segundito. Así les digo exactamente. Acá está, ustedes no lo van a ver invertido, es El arte de la adaptación. Es el libro de Linda Seeger, que es El arte de la adaptación, cómo convertir hechos y ficciones en películas, ¿sí? Entonces vamos a tomar como representante de la posición adaptativa a Linda Seeger, y como representante de la posición transpositiva a François Banois, del libro Guiones, modelos de guión, en particular el apartado que tiene, que es sobre adaptación. Estas posiciones igual decíamos que las podemos detectar en distintos autores, no sé, la perspectiva adaptativa podemos ubicar a Dos Comparato, McKean, como
representantes también de esa perspectiva y de esa posición. Y de la perspectiva transpositiva también podemos hablar de Sergio Wolf, este autor argentino, podemos hablar de Robert Stamm, este autor norteamericano, es decir que son posiciones que advertimos en distintos autores, incluso en autores que no trabajan en particular un desarrollo sistemático de esta cuestión de escribir un guión a partir de una obra previa. Entonces, vamos a pensar, tomando, ¿no?, a Linda Seeger y a François Benoist como representantes cada una de estas posiciones, vamos a ubicar, vamos a partir de un lugar que es un poco paradójico e interesante, ¿no?, y que tiene que ver con la complejidad de los fenómenos. ¿Qué es esto que vamos a ver? Bueno, yo les dije que podía tener interrupciones de gatos. Bueno, acá tienen, acá está. Vamos a, denme un segundo. Ahí volví. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos estas dos posiciones. Tenemos a Linda Seeger y tenemos a François Benoist, representantes de la perspectiva adaptativa y transpositiva. ¿Qué es lo interesante? Es que si nosotros los leemos a estos autores, vamos a advertir que ambas personas coinciden en señalar que cuando un guionista parte de una obra previa literaria, debe realizar cambios, debe tomar decisiones que involucran cambios. Es decir, que en ese punto, pese a que nosotros sostenemos que plantean posiciones diferentes, en lo que refiere a la necesidad de establecer cambios, hay coincidencias, ¿sí? Ambos autores, Linda Seeger, François Benoist, afirman que no se puede realizar la escritura de un guión que parte de un cuento, de una novela, si antes no se desarrollan y se deciden cambios. La diferencia va a aparecer cuando intentemos detectar cómo consideran la necesidad de los cambios, en qué dimensión particular ponen el acento, y cómo lo justifican o a partir de qué exigencias explican o legitiman a esos cambios que se han realizado, ¿sí? Y es ahí donde decimos aparecen las diferencias. Vamos a tomar en particular una analogía que establece Linda Seeger cuando plantea que el trabajo del guionista que adapta es el trabajo semejante al que hacía Miguel Ángel cuando esculpía, ¿no? Y nos dice, Miguel Ángel tomaba la piedra de mármol y eliminaba lo accesorio, y nos decía que la obra ya estaba en la piedra. Entonces había una idea de cierta condición esencial, inmanente, que está en la piedra y que el artista, ¿no?, o el guionista lo que tiene que hacer es sacar lo accesorio. Entonces la pregunta del millón, la pregunta por el auto es, ¿qué es lo accesorio? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo accesorio? Pero además no podemos hacer esta pregunta sin introducir algo que en el caso de Seeger queda como una posición universal, que es ¿para quién es accesorio lo accesorio en todo caso? ¿Sí? Y voy a tomar ese mismo ejemplo que ella toma, que voy a recuperar esta analogía con la labor artística de Miguel Ángel. Ahí están ustedes viendo en pantalla a la obra del David de Miguel Ángel. Es una escultura en mármol. Quienes la conocen en vivo plantean que es impresionante el nivel de detalle, por ejemplo, en la textura de la piel, en las venas, ¿no? Entonces vamos a ver que, en principio, lo que era accesorio para esta perspectiva del arte en relación al mármol, a la pieza de mármol no elaborada, es una perspectiva de artista renacentista, ¿no? Ubicamos a Miguel Ángel en el 1500, justamente con el Renacimiento, no solo
surge una perspectiva del arte mimética, es decir, que tiene la exigencia de imitar la naturaleza, imitar la bella naturaleza, sino que podemos ir más lejos y decir que nace el arte como lo concebimos más o menos hoy, ¿no? Es decir, el arte asociado a la creación, el arte asociado a la figura del artista como individuo dotado de ciertos poderes trascendentes, nace incluso el mercado del arte, ¿no? Entonces fíjense que lo accesorio en relación a ese fenómeno informe que es el mármol, tiene que ver desde esta perspectiva, si nos detenemos específicamente en lo estético, en sacar lo que no es mimético. Es decir, Miguel Ángel va a retirar del mármol todo aquello que dificulta la configuración de un cuerpo mimético dotado de los atributos que el arte renacentista considera necesarios para que una escultura sea considerada obra de arte, ¿no? Entonces, habla de proporción, de equilibrio, digamos, del trabajo en relación al volumen, que tiene que ver con una mirada sobre el arte. ¿Sí? Entonces lo accesorio es lo no mimético. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos paramos en otro paradigma artístico? Si nosotros saltamos en el tiempo, nos vamos más o menos a 1935, nos situamos con Hans Arp, que es un artista que podemos vincular al mundo Dada, al movimiento Dada, y luego también a la abstracción, y vemos esta otra pieza. Vemos una pieza que es una escultura, que acá tengo el nombre, denme un segundito que la voy a buscar, así se los puedo decir. Se los puedo decir. Ahí está. Concreción humana, concreción humana se llama esa obra. Es una escultura, ¿sí? No podemos decir que no es una escultura. Pero fíjense que entonces, si nosotros decíamos que para, a ver, denme un segundito que vuelvo a la modalidad de presentación, si nosotros decíamos que para Miguel Ángel lo accesorio es lo que imposibilita la mímesis, ¿qué sería lo accesorio para Hans Arp y esta obra La concreción de lo humano? Lo que justamente introduce la mímesis, es decir, lo que para Arp sería lo accesorio es lo mimético, y lo esencial sería lo no mimético. Este ejemplo que tomo, y que lo tomo del mundo de la escultura, y que ustedes dirán qué bledo tiene que ver con lo audiovisual, nos permite, a partir de esa analogía que establece Linda Seeger, que es la autora con la que vamos a trabajar, ubicar la cuestión de los criterios, justamente, que se ponen en juego cuando nosotros decimos tal cambio está justificado o no está justificado, tiene sentido o no tiene sentido, es necesario o no es necesario. Es algo que hace la crítica, ¿no? Cuando ustedes leen la crítica de una película que partió de una obra previa, muchas veces al crítico le pasa eso. ¿Qué nos dice? Traiciona la obra fuente, es fiel, recupera. Y la pregunta es, ¿recupera de la obra fuente qué? ¿El espíritu cuál? ¿Esencia cuál? Si un texto es extremadamente complejo, ¿no? Sobre esto vamos a volver, pero sí me detengo en esta cuestión. Cuando nosotros mismos, como críticos que somos, leemos una novela y vemos la película, lo que estamos intentando evaluar es como establecimos una comparación con la lectura que nosotros hicimos, pero o nosotras hicimos, pero si de pronto esa misma novela o ese mismo cuento lo leyó otra persona, vamos a advertir que tuvimos lecturas distintas. Entonces, ¿cuál es la más esencial? ¿La que tuvo otra persona o la que tuve yo? ¿No? Entonces, justamente lo que la perspectiva transpositiva pone en juego es que no hay un accesorio y un esencial, porque lo que hay son criterios, y que esos criterios que se establecen para pensar y definir los cambios y las elecciones que surgen de esos cambios, yo tengo que hacer cambios.
Entonces tengo que elegir, tengo que decidir, bueno, ¿qué guía esas decisiones? Bueno, criterios, y esos criterios no son atemporales, no son universales, no son inmanentes, no dependen de la obra, y no son neutrales. Tienen efectos estéticos, tienen efectos ideológicos, y como decíamos, tienen efectos pedagógicos. Por eso nosotros nos proponemos, cuando hacemos este paso paulatino que vamos a hacer a lo largo de este año de cursada, abandonar paulatinamente esta idea adaptativa y avanzar más bien en una perspectiva transpositiva, que involucra la idea de que nosotros, cuando trabajamos con una obra previa, lo que hacemos es construir una lectura, establecer una interpretación, que dé lugar a un proceso apropiativo, particular, que no puede soslayar el hecho de que es mi proyecto adaptativo, es mi proyecto transpositivo, y no es el único posible. ¿Sí? Esto tiene una consecuencia, desde mi perspectiva, que es fundamental, que es que habilita la diversidad de las lecturas. De lo contrario, la perspectiva adaptativa tiene un sustrato fuertemente autoritario, porque solo podría pensar que es correcta, que está bien hecha una adaptación, si coincide con mi lectura. Vean que en términos pedagógicos sería muy problemático. Ahora bien, vamos a tomar un ejemplo, y en este punto lo que les voy a proponer es que vamos a hacer un cambio de pantallas. Lo que les voy a proponer es que ustedes les decía, les voy a proponer que ustedes en el espacio que tenemos en el aula virtual de la clase 1 van a ver que sobre el final tenemos una carpetita que tiene la bibliografía y tiene los ejemplos. Lo que les voy a proponer ahora entonces es que paren, bueno, yo también voy a parar, y que vean estos ejemplos, que lean el poema del cuervo, y que vean en este otro documento que es un Word que tiene los links a distintas versiones más o menos audiovisuales del cuervo. Quisiera que lean el poema y que vean algunas de esas posiciones y nos volvemos a encontrar. ¿Bien?